¿Te gustaría eliminar toda la grasa del abdomen, eliminar la barriga para que de esta forma la ropa pueda quedar bien, simplemente estar a gusto contigo mismo? En este vídeo quiero explicarte lo que he aprendido después de más de 10 años ya ayudando a hombres con altas responsabilidades laborales a adquirir un estilo de vida saludable y obviamente a recuperar su estética y su salud. Y en este vídeo vamos a ir con un ejemplo concretamente para que veas un ejemplo real de cómo hemos conseguido eliminar toda la barriga. Si te fijas aquí en la pantalla, tenemos este alumno nuestro que conseguimos este cambio. Fueron, 6 meses, ahora te enseñaré la evolución, pero si te fijas, este fue el antes y el después. Si te fijas en la barriga, pues tenía bastante grasa y había cierta inflamación, y ahora pues ya tiene su abdomen bien marcado, pudimos eliminar todo. Concretamente el ejemplo de hoy es un chico de 34 años, en este caso era abogado, un ritmo de vida ajetreado, etcétera, y ahora comentaremos sobre no solo cómo conseguirlo, sino también que sea compatible con el ritmo de trabajo, que casi todos los alumnos que tenemos, pues eso, empresarios, directivos, abogados, arquitectos, no sé, de todo tipo, yo incluido, yo soy empresario y al final el día se nos come y es difícil a veces saber cómo compaginar un estilo de vida saludable con nuestro ritmo de vida. Entonces en este vídeo te voy a intentar explicar lo máximo para que puedas aplicarlo. Entonces, si te fijas, hicimos una bajada de unos 10,3 kilos, de 73 a 62,7 y 34 años, pero quiero que sepas que en el caso de que tengas más edad, ¿no? Que tengas 40 para arriba, también aplica. Vamos a ver la evolución de cómo ha evolucionado esta persona para que tengas expectativas realistas de qué es lo que puede ocurrir en tu cuerpo si aplicas lo que te voy a explicar en este vídeo. Vamos a desmantelar aquí también unas preguntas que suelen ocurrir y me suelo encontrar en mi día a día que quiero aclarar. Hablaremos sobre el estrés, que es el mayor causante de todo esto. Hablaremos sobre los dos tipos de grasa que tenemos y también qué significa la lipólisis, que va a ser el punto clave que tienes que entender en este vídeo para que puedas eliminar la grasa del abdomen. Así que vamos a por ello. En este caso, si nos fijamos aquí en el mes 0, ¿no? Es cuando la persona justamente empieza, pues obviamente tenemos la grasa abdominal, tenemos un poquito de inflamación. A veces nos encontramos con personas que tienen la barriga mucho más acentuada, ¿vale? Por así decirlo, incluso hasta aquí, porque si tu caso es algo así, también aplica en este vídeo, ¿vale? Para que sepas. Entonces, si te fijas, cuando aplicas lo que vamos a ver en este vídeo, mira cómo se va reduciendo un poquito la inflamación del abdomen. Aquí ya crea unas sombras, ¿vale? Si te fijas aquí, se empieza a marcar un poquito, aquí también. El cuerpo empieza a coger otro tono, ¿vale? De esa inflamación que teníamos, ya como que se va desinflamando y va cogiendo el tono. Si te fijas aquí, se empieza a marcar esta sombra, me voy a poner aquí con la pantalla, ¿vale? Fíjate en esta sombra de aquí cómo se marca, ¿no? Y al final el cuerpo ya empieza a coger una estructura para el mes 4. Yo siempre digo que los 3 primeros meses son la clave, porque ahí es donde vemos el primer cambio notable, porque si miras de un mes para otro, vale, sí, hay mejora, pero que tampoco se aprecia tanto. En cambio, si pones tu foco en los 3 primeros meses, ¿vale? Verás como de esta imagen a esta hay un cambio. Cada 3 meses siempre verás un cambio notable si lo que estás haciendo funciona. Y si te fijas luego al mes 4, ya la estética es mucho más esculpida, ¿no? Tiene más dibujo y demás. Aquí está más limpio. Si te fijas, ya casi no tenemos... es que ya no tenemos barriga, ¿vale? Ya la grasa abdominal prácticamente se ha ido. Y luego tenemos el mes 6, que en este caso, si te fijas, ya pues tenemos el abdomen marcado. Fíjate aquí la calidad, el serrato marcado y demás. Entonces, vamos a hablar sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, ¿por qué hay muchos hombres que llegan a partir, sobre todo de los 30, la barriga se empieza a acentuar poco a poco? Entonces, en este caso, en esta persona con 34 años, empezaba a tener esta barriga que estábamos comentando. Si esta persona no hubiese tomado acción, la barriga hubiese llegado hasta aquí, que es lo que a veces me encuentro con perfiles más senior a partir de los 40. Entonces, no sé cuál es tu caso y cuál es tu situación, pero quiero que sepas que cuanto antes arreglemos esto mejor, así que prestemos atención a este vídeo. Cosas que la gente me suele preguntar o suelo ver, errores, y que quiero desmantelar, ¿vale? Sobre todo para que esto esté claro. ¿Se puede perder grasa localizada? La respuesta es no. ¿Habrá algún gurú por ahí que te pueda decir que, si aplicas esto, lo otro, puedes incrementar un poquito la grasa localizada y demás y poner un poco más de foco ahí? Mira, llevo haciendo esto más de 10 años, ¿vale? Los resultados que tenemos son con múltiples y múltiples personas, sobre todo hombres con altas responsabilidades laborales, que de hecho debajo de este vídeo verás un link, que hay un link a nuestros resultados y casos de éxito, por si le quieres echar un vistazo y verás el tipo de resultados que tenemos, y lo que te voy a explicar viene después de haberlo testeado, ¿no? con cientos de personas. Entonces, en este caso, ¿se puede perder grasa localizada? Ya te digo yo que no, olvídate de eso. Ya, para que te lo quites de encima,
encima, te quites esa mochila de encima. Entonces, ¿qué cosas puedes hacer? Es eliminar toda la grasa. Y lo que va a ocurrir es que la grasa se va a ir en general y obviamente la barriga forma parte de todo el índice de grasa corporal que tienes. Pero igualmente comentaremos unos puntos muy importantes para saber reducir en concreto la barriga. Otra pregunta que me encuentro es, ¿hay que hacer muchos abdominales? La respuesta es que no, ¿vale? Yo de hecho casi no hago abdominales. ¿Se tienen que hacer? Sí, para que cuando elimines toda la grasa pues tengas un dibujo formadito, pero que no es la clave, ¿vale? Porque si tú estás haciendo abdominales todo el rato, lo que va a ocurrir es que estás trabajando la masa muscular, pero la grasa sigue ahí. Lo que va a hacer que se elimine la grasa no es hacer ejercicio e hipertrofiar ese músculo, ¿vale? Que sería el abdomen. Lo que va a hacer que elimines la grasa, que ahora lo veremos, es la lipólisis, que es un proceso en el que se descompone la grasa y se utiliza como energía, ¿vale? Pero ahora lo comentaremos. Entonces, ¿hay que hacer mucho cardio? En este caso, la respuesta es no. Te digo un caso que estuvimos analizando el otro día con una persona de nuestro equipo y era curioso porque una persona que se estaba matando a cardio, ¿vale? O sea, es decir, primero estaba evolucionando muy bien, ¿no? Estábamos bajando kilos, bien, y de repente la persona dijo, hostia, vale, como que estoy haciendo esto, ¿no? Un entrenamiento bien hecho, una alimentación bien hecha y demás, me estoy motivando y ahora voy a hacer mucho más cardio. ¿Qué ocurrió? Empezó a pasarse con el cardio y lo que empezó a hacer es estresar el cuerpo. Por eso aquí he puesto en rojo estrés, ¿vale? Que ahora lo comentaremos. Entonces, lo que no queremos es hacer demasiado cardio porque si no estresa el cuerpo y ralentiza el metabolismo. Entonces, ¿qué ocurre? Si ralentizas el metabolismo y estresas el cuerpo, lo que va a hacer el cuerpo es entrar en modo defensa. Entrar en modo defensa significa que tu cuerpo va a segregar glucosa en sangre porque se piensa que necesitas energía y combustible inmediatamente porque estás en peligro, ¿vale? Porque estás en modo de pelea o de salir a correr. Entonces, ¿hay que hacer mucho cardio? La respuesta es que no. Si haces mucho cardio y, por ejemplo, comes poco y demás, lo que va a ocurrir es que puede que bajes de peso, pero es que vas a quedar hecho polvo. No solo por la estética, sino también porque te va a destrozar los niveles de energía y seguramente si tienes grasa abdominal o barriga, depende de lo acentuado que estés, seguramente también notes cierta sensación de cansancio o como que no tienes la energía y la vitalidad que tenías antes. Entonces, si ese es el caso, te voy a explicar también por qué. Entonces, ¿hay que hacer mucho cardio? No, hay que hacer un poquito y ahora lo definiremos, ¿vale? ¿Cuánto cardio hay que hacer? Exactamente, un poquito sí, está bien, pero no es la panacea, ¿vale? La panacea va a ser todo lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el principal factor que ocasiona esta grasa abdominal? Lo vamos a ver. Entonces, el factor principal es el estrés, pero el estrés, en este caso, te voy a explicar por qué, pero antes te voy a explicar qué es lo que hace el estrés en tu cuerpo para que se cree esa grasa abdominal y salga la barriga hacia afuera. Cuando el cuerpo siente estrés, ya sea por las emociones, por malos hábitos, por tóxicos, etcétera, lo que ocurre es que, como te decía antes, el cuerpo empieza a segregar o a soltar glucosa en sangre. Y esta glucosa en sangre, cuando no se puede aprovechar como combustible y energía, lo que ocurre es que se convierte en grasa corporal. Y esa grasa se almacena en la barriga. Es el mejor lugar para el cuerpo para almacenarse y tener como reserva de energía en el caso, pues bueno, en caso de que estés en peligro o cualquier otra historia. ¿Estamos diseñados así? ¿Es una putada? Lo sé. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, cuando se suelta esta glucosa, lo que hace la célula, en este caso para producir energía, es absorber dos componentes importantes que sería oxígeno y glucosa. ¿Qué ocurre? Si tú tienes demasiada glucosa en sangre y a la célula, bien, tienes una cantidad de oxígeno y luego entra una cantidad de glucógeno, no puede absorber toda la cantidad de glucógeno que has absorbido si estás demasiado estresado, si has soltado demasiada glucosa en sangre. Entonces, una cantidad de glucosa en sangre entrará en la célula y se generará ATP, que es energía celular, y es cuando esa glucosa se utiliza como combustible y la puedes utilizar en tu día a día, pero hay una cantidad que no, y esa cantidad que no se convierte en grasa corporal y normalmente se almacena en la barriga o en los laterales. Teniendo eso en cuenta, queremos tener siempre el estrés bajo, es decir, el cortisol bajo, porque luego ocurre que hay varios tipos de grasa corporal. Está la subcutánea y está la visceral. Entonces, la subcutánea, muy sencillo, ¿vale? Es la grasa que tienes debajo de la piel, ¿bien? Entonces, suele ser más incómodo porque es algo estético, es algo que abulta y no agrada. Hasta ahí lo tenemos claro. Pero luego tenemos la grasa visceral. Y la grasa visceral es la grasa que rodea los órganos. Y esta grasa es metabólicamente activa. ¿Qué quiere decir? Que no es una grasa que está ahí sin más, sino que va a hacer que aumente tu riesgo de diabetes tipo 2, que aumente tu riesgo de ataque al corazón, de cáncer, entre otras enfermedades. Además que obtura las arterias,
etcétera, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que esta visceral es peligrosa, por eso mucha gente que tienen las barrigas más grandes son los que tienen más riesgo de enfermedades como las que te estaba comentando. Parte positiva, que la grasa visceral es más fácil eliminarla que la grasa subcutánea. Entonces, la grasa visceral con buenos hábitos, reduciendo el estrés y haciendo las cosas como se deben hacer, que ahora lo comentaremos, pues entonces ayuda a que rápidamente esta grasa visceral se elimine. ¿Y por qué ocurre esto? Pues básicamente porque la grasa visceral, en este caso, tiene unos receptores que se llaman beta 2 y estimulan la movilización de grasa. En cambio, la subcutánea no tiene estos receptores, tiene otros y entonces no favorece tanto. En este caso, simplemente para que lo sepas a nivel informativo. Hablemos sobre el estrés. Yo soy el primero, ¿vale? Yo trabajo 12 horas al día y el trabajo me absorbe. Igual que el resto de mis alumnos. Muchos alumnos que nos contratan es porque han estado durante años enfocados en el trabajo o en sus responsabilidades personales o no lo sé, ¿no? Y al final eso les ha quitado el foco de su bienestar personal, hasta que llega un punto en el que no están a gustos con ellos mismos, empiezan a notar que les falta esa sensación de bienestar o a lo mejor simplemente es estética, que no les gusta ver en el espejo y bueno, llega ese momento de querer hacer un cambio. ¿Qué ocurre? En el estilo de vida que lleves va a marcar un antes y un después en tus niveles de estrés y consecuentemente en la barriga que tengas. Entonces, muchos de nuestros alumnos, como te decía, ¿cuál es su estilo de vida? Pues es un estilo de vida en el que trabajan mucho, están frente al ordenador o trabajando con el móvil, sentados, sin esa actividad, a lo mejor han hecho algún deporte, golf, tenis, a lo mejor alguno kitesurf, alguna cosita a veces, no tiene por qué, hay algunos que ni siquiera nada, y el estilo de vida y el no hacer ejercicios de fuerza, el no llevar una alimentación correcta que mantenga sus niveles de insulina estables, etcétera, lo que hace es estresar el cuerpo, sumado a que todo eso, adivina qué, como que estresa el cuerpo, afecta en la calidad del sueño. Hay alumnos que tenemos que a veces afectan la calidad del sueño y hay otros que no, que duermen con un bebé y perfecto, y nos vienen y nos dicen, mira, yo duermo con un bebé, no tengo ningún problema, perfecto. Y eso que tienen barriga, pero hay otros que sí que lo notan, ¿vale? Hay personas que les afectará más, otras menos, pero en este caso normalmente el estrés viene por esa falta de hábitos que ahora comentaremos también. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente hay que bajar el estrés, ¿vale? Y repito, el estrés no solo tiene que ser emocional, sino también puede venir por ciertos hábitos, puede venir por estar con el móvil hasta tantas horas de la noche, puede venir por no tener una buena calidad del sueño, por no hacer ejercicios de fuerza en el gimnasio, por llevar una alimentación que no se ajusta a lo que tú necesitas, etcétera, ¿vale? Incluso por no beber agua, ¿vale? Para que sepas, el no beber agua también es un motivo importante por el que el cuerpo se puede llegar a estresar y entonces afecte en la capacidad de la célula para generar energía ATP y entonces consecuentemente no utilizar la glucosa como combustible y almacenarla en tu barriga como grasa. Entonces, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que queremos que ocurra la lipólisis, ¿vale? Y la lipólisis, en este caso, no es más que un proceso que ocurre en el cuerpo en el que la grasa se descompone y se utiliza como energía. Entonces, lo que queremos es descomponer toda la grasa y también desinflamarnos, porque tener el cortisol elevado, que es la hormona del estrés, ocasiona inflamación y esa inflamación también que sepas que es peligrosa, ¿vale? Entonces, normalmente lo que ocurre en nuestros alumnos es una desinflamación. En este caso, bueno, es un ejemplo un poco más light, ¿vale? De otros alumnos que tenemos, pero por ejemplo los alumnos que tienen una barriga más inflamada, lo que ocurre es que luego sí mantienen aún grasa en el primer mes, pero hay una desinflamación brutal, que de hecho en el caso de que quieras alguien que te acompañe y te lo dé todo masticado para conseguir un cambio bien hecho, integrar unos hábitos a largo plazo, debajo de este vídeo te he dejado un link en el caso de que quieras nuestra ayuda. Entonces, en este caso, miramos aquí y vamos a ver qué es la lipólisis. La lipólisis, en este caso, para que ocurra este efecto en el que se descompone la grasa y lo utilizamos como energía, tenemos que obviamente tener un déficit calórico moderado. ¿Qué es un déficit calórico moderado? En este caso, normalmente, ¿vale? Te voy a decir lo que nosotros hacemos con los alumnos y normalmente es así, pero no siempre, ¿vale? Normalmente va en un 15-20% de déficit en relación a lo que necesita el alumno y dependerá del peso que tengas. Normalmente coincide en que es un déficit de unas 500 kilocalorías, pero no con todos los alumnos. Tenemos alumnos que a lo mejor tienen mucho sobrepeso y a lo mejor el déficit puede variar mucho a una persona que necesite una recomposición corporal, que es que no tenga tanta barriga. Por ejemplo, este alumno no tiene tanta barriga, ¿vale? Tiene grasa abdominal, pero luego tenemos alumnos que tienen mucha barriga y tienen mucho sobrepeso y entonces el cálculo tendría que ser distinto. Por eso nosotros siempre trabajamos con un nutricionista y a los alumnos les ponemos algo exacto para lo que necesitan. Entonces te recomiendo que lo hagas siempre con ayuda profesional, ¿vale? Que tengas un nutricionista a mano para hacer esto y hacer las cosas bien. ¿Que luego hay todo tipo de nutricionistas? También, ¿vale? Pero en este
caso es importante que vayas a acudir a ayuda a alguien que realmente haya conseguido lo que tú quieres y sea profesional. Entonces, en este caso, déficit calórico moderado, ya te he explicado, más o menos unas 500 calorías para que estés orientado. Luego tenemos las hormonas. ¿Qué ocurre? Pues en este caso hay hormonas que favorecen la pérdida de grasa, especialmente la barriga. Entonces, ¿qué hormonas son esas? Por ejemplo, la testosterona, la hormona de crecimiento y la noradrenalina y la adrenalina. Bien, entonces, en este caso, estas hormonas, por ejemplo, ocurren cuando se hacen ejercicios de fuerza y se hace un trabajo anabólico. Entonces, ¿qué significa un trabajo anabólico? Es un trabajo de ejercicio, podría ser en el gimnasio o con tu propio cuerpo, depende de lo que necesites, que estimulan estas hormonas para que tu cuerpo empiece a funcionar correctamente. Entonces, normalmente los ejercicios de fuerza en el gimnasio van a ser la clave, no tanto el cardio si te fijas, porque el cardio no es anabólico. Lo que es anabólico son los ejercicios de fuerza. Entonces, es súper importante que si queremos bajar el estrés, que sería reducir el cortisol y aumentar la hormona de crecimiento, la testosterona, etcétera, lo que hagamos sean ejercicios de fuerza, tener un buen descanso, que sería el sueño. Esos dos serían la clave. Y además, esas dos componentes, ¿vale? Ejercicios de fuerza y tener una calidad del sueño con un déficit controlado, porque si te pasas con el déficit, lo que vas a hacer es estresar más el cuerpo. Que sepas que hago un inciso aquí, que lo que ocurre con muchas personas que intentan eliminar la barriga, eliminar la grasa abdominal, incluso bajar de peso en general, lo que ocurre es que siguen dietas restrictivas. ¿Qué es una dieta restrictiva? Eliminar todos los hidratos, eliminar todas las grasas. ¿Y qué ocurre? Pues que estresas el cuerpo. Y entonces, al final, si bajas de peso, va a ser comiéndote todo el músculo y ralentizando tu metabolismo, y encima no permites que tus hormonas funcionen bien, porque que sepas que las grasas buenas son claves para que puedas producir testosterona, hormona de crecimiento, etc. Sin las grasas no puedes producir esas hormonas que son anabólicas. No se trata de comer menos, sino se trata de saber comer, ¿vale? Y repito, en el caso de que quieras ayuda profesional, debajo de este vídeo, de hecho tienes un vídeo donde explico cómo funciona un cambio físico, y en el caso de que quieras que analicemos tu caso en concreto, podrás agendar una videollamada con nosotros y con mucho gusto te atenderemos, ¿vale? Para que estés orientado. Entonces, en este caso, no elimines las grasas buenas de tu dieta, manténlas, porque es lo que va a permitir que se produzcan procesos hormonales que van a permitir que tengas un factor anabólico en tu cuerpo y tu cuerpo funcione bien para poder descomponer esa grasa. Entonces, luego tenemos otro factor que sería la insulina. Queremos tener los niveles de insulina controlados, porque cuando tenemos picos de insulina es porque estamos metiendo demasiada glucosa en sangre. Por ejemplo, si estás comiendo alimentos como arroz blanco, pasta blanca, no sé, incluso azúcares o lo que sea, todo eso va a hacer que tus niveles de insulina se disparen y entre demasiada glucosa en sangre. ¿Y qué ocurre? Lo mismo que hemos dicho antes, la célula no puede absorber toda la glucosa y hay una cantidad de glucosa que no entra en la célula y se acumula como grasa. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Utilizar alimentos de absorción lenta en el hidrato de carbono, ¿no? Entonces serían, por ejemplo, avena, arroz integral, etcétera. Queremos mantener los niveles de insulina estables y bajos para evitar esos picos y obviamente reducir no solo la barriga, sino también el riesgo de diabetes. Entonces, ¿cómo controlamos también la insulina? Con las grasas buenas, ¿vale? Las grasas buenas, como los frutos secos, aguacate, etcétera, te permiten mantener también los niveles de insulina estables. Cuando eliminas todas las grasas y entonces no tienes esa regulación de la insulina y encima eliminas todos los hidratos, tu cuerpo se desajusta, y cuando dejas de hacer eso porque no es sostenible, ¿qué ocurre? Tienes el metabolismo destrozado y entonces te pega un efecto rebote. Entonces, como que no queremos eso, te doy toda la información para que puedas tenerlo en cuenta. Y luego, como comentábamos, el sueño es súper importante para mantener no solo el cortisol bajo, que sería la hormona del estrés, queremos tener el estrés bajo, sino sería importante también, sobre todo, para que tus procesos hormonales funcionen bien y puedas producir esa testosterona, ¿vale? Ya que la testosterona, la hormona de crecimiento, etcétera, se producen en gran parte a la hora de dormir. El sueño es súper importante, no solo para que cuando vayas a entrenar y hagas esos ejercicios de fuerza, tu cuerpo pueda reparar tejido muscular, pueda bajar los niveles de cortisol y elevar tu testosterona, hormona de crecimiento, etcétera, y producirlo, sino que haga que todo ese conjunto haga que tu cuerpo funcione bien, y adivina qué, se acelerará tu metabolismo y entonces bajarás los niveles de estrés y no sabrás por qué, pero te sentirás con más vitalidad, con más energía. Ahora lo que ocurre es que la célula puede absorber la cantidad de glucosa en sangre que necesita y entonces se convierte en energía, que sería ATP, ¿vale? Energía celular, te hidratas bien con agua, duermes bien y de repente empieza a reducir la barriga, se empieza a eliminar toda la grasa porque tienes un déficit controlado que no estresa al cuerpo. Al final te empiezas a encontrar mejor. Y que sepas que cuando reduces tu índice de grasa corporal, en tu cuerpo en general, lo que hace es aumentar aún más tu testosterona. Y la testosterona lo que va a hacer, en el caso de que trabajes mucho y demás, es que te va a permitir
permitir mantener más foco en el trabajo, es decir, vas a poder trabajar durante más horas con más rendimiento. Vas a poder hacer tareas de más calidad, tomar mejores decisiones y además a tus seres queridos, en el caso de que tengas familia, pareja o no lo sé, o a tus trabajadores o tus colaboradores, no lo sé, podrás darles una mejor cara y te saldrá solo, simplemente porque tienes mejor actitud, estás mejor contigo mismo en general. Entonces, la lipólisis ocurre, en pocas palabras, cuando tienes un déficit moderado, tus hormonas funcionan bien porque estás haciendo ejercicios de fuerza, estás haciendo un poquito de cardio, ¿vale? Está bien, ahora lo comentamos si quieres. Tienes la insulina controlada y tienes un buen descanso, que eso va a hacer que baje todo el estrés, ¿vale? Al final lo que queremos es bajar el estrés. ¿Y cómo se hace? Haciendo lo que tenemos que hacer, entrenar, comer bien, descansar y ya está. Entonces, si te fijas, no es tan complicado, simplemente te lo he desglosado y te he dado toda la respuesta científica para que también te ayude a entender, quitarte de falsas creencias, ¿no? Que no hay que matarse abdomen, sino simplemente hay que hacer lo básico y no te puedes escapar de eso. No nos podemos escapar de lo que necesita el cuerpo. Entonces, pasos a seguir desde aquí. Te animo mucho a que a partir de ahora priorices los ejercicios de fuerza, ¿vale? ¿Cuánto? Un 70%. Un 30% de cardio está bien. Incluso 70, 85% de ejercicios de fuerza, y el cardio depende de la actividad que tengas en tu día. Porque lo que no quiero es que estés todo el día sentado, porque si estás todo el día sentado subirá el estrés. Otra cosa que puedes hacer también es cuando puedas ir a la naturaleza. Al final nosotros estamos trabajando con el ordenador, con el móvil y demás, y todo eso emite unas ondas electromagnéticas y una corriente eléctrica que necesitamos descargarla. Por eso lo típico que se dice ahora del grounding y demás, que es básicamente andar descalzo por la naturaleza. Eso es súper potente porque al final la carga eléctrica que entra en tu cuerpo, si vas con zapatos siempre o estás en un lugar en el que no conecta a tierra, mantienes la carga eléctrica, ¿no? Y en este caso, si tienes responsabilidades, seguramente pues estarás todo el día con el ordenador, el móvil o lo que sea, y estarás súper cargado. Entonces, siempre que puedas, si te puedes ir a la naturaleza, que sería la playa, la montaña, etcétera, y pisar el suelo, genial. De hecho, la playa, súper potente. Y si no puedes, oye, pues en la montaña o lo que sea, ir a hacer deporte, genial, eso te va a sentar perfecto. Y luego, por otro lado, en cuanto a la alimentación, mantener una alimentación equilibrada, siempre con ayuda profesional, para que estés bien orientado y no estreses el cuerpo. No elimines todas las grasas buenas y tampoco elimines todos los hidratos de carbono, así que no hagas ni dietas cetogénicas, ni todo el rollo ese que te pueden vender por ahí como métodos novedosos. Todo eso son tonterías, ¿vale? Todos los cambios que tenemos es simplemente llevando una dieta saludable, que sea sostenible, que se pueda perdurar en el tiempo, que la persona aprenda a comer y darle pautas que vayan a hacer que en su situación lo consiga. Y por otro lado, recuerda mantener la insulina controlada, ¿vale? Que sería con hidratos de absorción lenta, no eliminar ni las grasas buenas ni los hidratos, como decía, y dormir bien. Entonces, espero haberte ayudado con este vídeo. Como ves, la lipólisis es la clave, reducir el estrés y hacer las cosas como hay que hacer para no solo estar a gusto con nuestro cuerpo, ¿no? Que al final es el vehículo que permite que hagamos cosas, sino para maximizar nuestro rendimiento en el trabajo, tener una buena actitud, encontrarnos bien con nosotros mismos y luego también dar ejemplo a los demás. Nosotros tenemos muchos hombres que son padres y los hijos están viendo lo que hacemos y nuestros resultados. Entonces, ya sea que tengas hijos o no, da igual, ya hazlo por ti, ¿sabes? Así que te animo mucho a que apliques todo lo que te he enseñado en este vídeo, y en el caso de que quieras un cambio como este, ¿no? Que sería ya completar el resultado y conseguir un cambio excelente y con ayuda profesional, pues debajo de este vídeo tienes un link que verás que pone, en el caso que quieras mi ayuda o lo que sea, pues podrás acceder y con mucho gusto te atenderemos en una videollamada, analizaremos tu caso y veremos si te podemos ayudar. Así que espero que tengas un gran día y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.